Hello, everyone. Be welcome again to our Quantum Latino conference. The next session will be held in Spanish, so I shall allow myself to introduce Alberto Treviño in Spanish too. Bueno, pues quiero comenzar, antes de presentar al ingeniero Treviño con ustedes, es mi gusto enorme, mi agradecimiento por aceptar dar una plática en Quantum Latino. Alberto, le agradezco infinitamente que esté con nosotros. La visión y el liderazgo que usted tiene en el mundo de la industria farmacéutica y de la industria mexicana en general es algo encomiable, y la verdad que ese es precisamente el tipo de liderazgo que necesitamos en México para que las cosas avancen hacia el cómo sí. Entonces, de verdad, escucharlo va a ser todo un honor. Gracias, y permítame presentarlo para darle la palabra entonces. Por favor. Licenciado en Informática por la Universidad Regiomontana, Alberto Treviño cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en la industria de tecnologías de la información, área en la que durante 20 años ha ocupado cargos de alta dirección. Actualmente, dirige el Centro de Innovación y Tecnología Global de AstraZeneca en México. Localizado en Zapopan, Jalisco, el Centro de Innovación y Tecnología Global está compuesto por más de 500 colaboradores dedicados al desarrollo tecnológico de soluciones computacionales. Antes de unirse a AstraZeneca en 2010, colaboró en Grupo como director de entrega de servicios para el norte de Latinoamérica, donde tenía a su cargo la operación de Colombia, Chile, Perú, Centroamérica y México para cuentas como Sura, Citibanamex, Heineken, Baxter y Microsoft, entre otras. El título de la plática será Cómputo cuántico para los retos de la industria farmacéutica, y de nuevo, de todo corazón, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias por la introducción, doctor, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor ser parte de este evento. Le agradezco las palabras que dio al inicio. Creo que, al igual que usted, estoy apasionado por el mundo de la tecnología, y en este caso en particular estoy viendo cómo podemos aprovecharla para mejorar las soluciones en la industria farmacéutica. Y antes de iniciar, y agradeciendo a todo el equipo de Quantum Latino por esta invitación, quisiera hacer una aclaración muy breve a toda la gente que amablemente me está escuchando. Básicamente, en esta charla no les voy a platicar, por ejemplo, de cómo un problema es descrito a un digital annealer para que éste entienda las restricciones de la unión de una molécula con una proteína, y que entonces el digital annealer puede identificar potenciales moléculas en un grupo de clasificación a través de un proceso de enumeración, y todo esto usando una extensa librería que puede contener trillones de moléculas a evaluar. Y hasta siento que soné como Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory. La plática más bien, y aquí me voy a mover un poquito a mi presentación, va orientada a comentar un poquito lo que es AstraZeneca como empresa, platicar un poquito de lo que hacemos en el Centro de Innovación y Tecnología Global de aquí de AstraZeneca en Guadalajara, definitivamente platicar de los retos que enfrenta la industria farmacéutica, cómo el cómputo cuántico pudiera ser una alternativa para estos retos, y finalmente compartir un poco de nuestra estrategia de adopción de cómputo cuántico como una alternativa que pudiera ser muy poderosa para nuestra organización y para la industria en general. Y al final, a lo mejor queda un poquito de tiempo para preguntas. Entonces, para tratar de aprovechar el tiempo al máximo, voy a empezar con qué es AstraZeneca. Somos una empresa que busca llevar la ciencia a sus límites para desarrollar medicamentos que salvan y mejoran la vida de millones de personas alrededor del mundo. Creo que el tema de la pandemia que acabamos de enfrentar en los últimos 2 años es un buen ejemplo de esto. AstraZeneca fue una de las empresas que decidió involucrarse y tratar de encontrar una alternativa de vacuna para tratar de salvar al planeta de una de las peores pandemias que hemos enfrentado en los últimos años. Y en ese sentido, quisiera también compartir un poquito de datos numéricos o métricas del tamaño de la empresa. Somos una organización de 37 mil millones de dólares de ventas al año, números del 2021. Tenemos poco más de 83 mil empleados alrededor del mundo. Estamos presentes en más de 100 países y estamos reconocidos también como una de las farmacéuticas que más invierte en investigación y desarrollo de nuevas alternativas en el mundo de la farmacéutica. El 26% de nuestros ingresos regresan directamente al campo de la investigación y desarrollo, tratando de encontrar mejores alternativas.
Por ejemplo, uno de los compromisos que tiene AstraZeneca o de los objetivos que se ha trazado es erradicar el cáncer como una causa de muerte en el mundo, y en ese sentido hay una investigación importante. Si seguimos platicando un poquito de AstraZeneca como empresa, quisiera también recalcar que es una compañía que busca de manera sólida la sustentabilidad. Estamos convencidos que el futuro de nuestra empresa depende de personas, de una sociedad y de un planeta saludable. Y creemos que todos estos elementos están interconectados y que juntos podemos construir un futuro sostenible. Y en este sentido también otro paréntesis que hago, insisto, es cuando empezamos a trabajar en el tema de la vacuna o de una posible vacuna para la pandemia, nuestro CEO tomó la decisión de que en caso que consiguiéramos una vacuna que fuera viable para parar esta pandemia, AstraZeneca no haría negocio con esa vacuna. Fuimos la única farmacéutica que decidió ofrecer esta vacuna a costo de producción, pensando precisamente en que el primer objetivo era sacar al planeta de esta pandemia antes de pensar hacer negocio. Y creo que eso es un ejemplo muy corto, muy rápido, que demuestra estos altos valores que tiene esta organización y lo que platicaba en el slide anterior. Pero más allá de lo que hicimos con la pandemia, hay otras iniciativas que lanzamos en el tema sustentabilidad. Por ejemplo, AstraZeneca es una empresa que busca facilitar el acceso a la medicina a millones de personas. El año pasado, más de 31 millones de personas alrededor del mundo pudieron participar de los distintos programas que tiene AstraZeneca para conseguir el medicamento o el tratamiento que requerían para mejorar su salud. Somos una empresa que tiene un compromiso muy importante con el medio ambiente, adicional a que nos hemos propuesto reducir y en algún punto ser neutros en cuanto al impacto en carbono. También hay otras iniciativas importantes como que, por ejemplo, el 100% de los desechos que hacemos de ingrediente activo que llevan los medicamentos es respetuoso con el planeta, es decir, no causa una contaminación que pueda dañar el planeta o el medio ambiente. Y por último, somos una empresa que le apuesta fuertemente a ser un great place to work. Estamos convencidos que en la medida que nuestros empleados se sientan respetados, valorados, escuchados, incluidos, soportados por la organización, van a traer su mejor versión a trabajar a la compañía y por ende van a ayudarnos a impactar al planeta con mejores soluciones médicas para salvar vidas alrededor del mundo. Si ahora me meto un poquito a platicar de lo que es el Centro de Innovación y Tecnología aquí en Guadalajara, pues nuestra misión es ser un centro de innovación tecnológica que ofrezca servicios de clase mundial a toda la organización para lograr la meta de impactar positivamente a millones de personas. Es decir, somos un equipo de trabajo de más de 560 personas, 560 empleados al día de hoy, que esperamos a llegar a más de 600 a final de este año, que trabajamos en distintas áreas de la organización con esa meta en particular. Importante mencionar que dentro del equipo 35% son mujeres. Somos también un centro de trabajo que le apuesta fuertemente al talento femenino. Y creo que este dato es relevante porque en general en la industria de tecnología no es común encontrar tantas mujeres. De hecho, en el caso particular de México y de Jalisco, el promedio de mujeres que trabajan en una organización dedicada a IT típicamente no rebasa o el 12 o el 15%, es decir, estamos duplicando lo que típicamente se encontraría en otra organización. Nuestra rotación es una rotación relativamente baja que en los últimos meses ha subido a consecuencia de la pandemia. Muchísimas organizaciones, no solo en México, sino alrededor del mundo, empezaron a apostar por soluciones de tecnología y eso creó una presión importante en el pool de talento que hay en todo el mundo. Entonces la rotación subió del 6 o 7% que teníamos al 17%, pero nuevamente si comparo este nivel de rotación con el promedio de la industria de IT aquí en Jalisco, ellos están ya cerca del 42-44%. Nuevamente creo que hemos hecho un buen trabajo en cuanto a retención de talento. Y finalmente, como organización o como centro de tecnología aquí en Guadalajara, ofrecemos más de 200 servicios distintos de IT a toda la organización a nivel mundial. Y para platicarles un poquito más cómo participa
el área de IT dentro de la cadena de valor de un paciente. Les voy a contar un poquito así a modo de historia rápido cómo funciona este tema. Supongamos que tenemos un paciente en cualquiera de las áreas terapéuticas que maneja AstraZeneca, que básicamente son cardiovascular, pulmonar, oncología, metabólico y renal. Y entonces, atendiendo a esas líneas terapéuticas, tenemos equipos de investigación y desarrollo que empiezan a trabajar en identificar posibles moléculas que se puedan convertir en alternativas médicas para tratar alguno de los padecimientos en estas áreas. Obviamente, ese equipo de investigación y desarrollo, desde el punto de vista de negocio, también es responsable de hacer todas las pruebas, de generar la información o la evidencia clínica que demuestre que la molécula que se está evaluando tiene el potencial de parar un determinado padecimiento. Se tiene que empezar a trabajar en todas las distintas etapas de estudios clínicos que se hacen para demostrar que efectivamente es factible trabajar con esa molécula como una alternativa de salud, y obviamente generar toda la documentación y seguir todo el proceso regulatorio para que finalmente ese medicamento que se está o que están haciendo pueda ser aceptado y utilizado en el mercado. Una vez que se completa todo ese ciclo, lo que entra ahora es el equipo de operaciones, insisto otra vez a nivel de negocio, en donde ahora operaciones tiene que tomar esa molécula e identificar la manera de producirla a gran escala, obviamente trabajar en las líneas de producción ya con volúmenes más altos, en donde se hace todo el tema del empaque también, el embalaje, la logística de distribución a los distintos centros donde se va a consumir el medicamento, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la tercera área de negocio que entra a trabajar en esta cadena de valor hacia el cliente o hacia el paciente es el área comercial. Ellos son los que se encargan de estar promoviendo las alternativas que tiene AstraZeneca con gobiernos, con médicos, más bien con consultorios médicos, en donde se les platica los beneficios de usar nuestros productos y cómo de esta manera pueden ayudar a sus pacientes a resolver sus problemas de salud. Y con todo este proceso finalmente llegamos a personas sanas que pueden disfrutar de una mucho mejor calidad de vida. Ahora, ¿cómo empata toda esta cadena de valor hacia el paciente con lo que hacemos en el Centro de Innovación y Tecnología? Bueno, primero tenemos 3 equipos que nosotros les llamamos la capa de Customer Facing y ahora se llaman los Business Technology Groups. Y el primero de ellos obviamente se llama R&D IT, es el equipo de tecnólogos que trabajan directamente con los científicos que están en ese proceso de identificación de moléculas, de documentación de ensayos clínicos, etcétera, etcétera, para conseguir finalmente las aprobaciones. Después entra el equipo de operaciones IT, que básicamente son todos los talentosos mexicanos que tenemos apoyando las plantas de producción de AstraZeneca y soportando toda la tecnología que ahí se utiliza, desde sistemas para administrar las distintas líneas de producción, los robots que ahí se tienen, la documentación que se genera también en esas líneas, etcétera, etcétera. Todo el software que se utiliza ahí es soportado por operaciones IT. Y finalmente tenemos Commercial IT, que se encarga de soportar al equipo comercial, representantes médicos, incluso las plataformas que usan pacientes, por ejemplo, para documentar un efecto adverso, o las plataformas que utilizan para pedir un apoyo para la aplicación de un medicamento que puede llegar como inyección o para pedir información adicional de su tratamiento, lo pueden hacer gracias al soporte que da Commercial IT a toda la gama de plataformas tecnológicas que utilizamos para esa área en particular del negocio. Después entra otra capa de servicios que tenemos dentro del centro, que son los Global Capabilities. Básicamente son los equipos de asegurar que todo está operando en el negocio. El primero de ellos es Enterprise Technology Services. Ellos manejan desde temas de ciberseguridad para garantizar la seguridad de datos, no solo de las formulaciones que se hacen, sino también toda la data que recolectamos de los pacientes en los distintos ensayos clínicos. Trabajan también con toda la parte de infraestructura, mantener servidores operando, mantener bases de datos, todo el tema de comunicaciones o equipo de comunicaciones que se utiliza como organización es soportado también por esta área o por esta torre. Y finalmente es lo que ellos se encargan de que toda la infraestructura de alguna manera esté disponible.
incluyendo servicios de cloud, por ejemplo, también, que usamos mucho el cloud de Amazon, el cloud de Azure, y estamos evaluando algunas otras alternativas. Otro equipo que está dentro de esta misma capa son Enterprise Capabilities and Services. Ellos soportan, por ejemplo, el ERP o la solución administrativa que usamos como organización, que en este caso es SAP, pero también hacen desarrollos a la medida, soluciones específicas para nuestros clientes internos, hacen software and testing y calidad de software también se hace desde este equipo. Y finalmente están los Enabling Units, que es el grupo de jóvenes que se dedica a soportar todas las herramientas que utilizamos como empleados de AstraZeneca. Por ejemplo, Workday, que es la plataforma que utilizamos para efectos de administración de recursos humanos, ahí está todo el tema de nóminas. Entra también la parte de Concur, que es la plataforma que utilizamos, por ejemplo, para tramitar boletos de viaje, para documentar nuestros gastos de viaje como empleados, etcétera, etcétera. Y finalmente la última capa, y con eso termino la presentación de lo que es el GTC como tal, son las famosas support functions o funciones de soporte, que son básicamente Strategy and Performance, Finanzas, Facilities and She, Campus IT y Compliance. Es decir, los equipos de trabajo que se aseguran de que el centro como espacio físico y como oficinas pueda estar operando para apoyar obviamente el trabajo de todas las otras capas que les comenté por ahí de servicios. Ahora, si avanzamos ya más con la materia de la plática del día de hoy, los retos de la industria farmacéutica, lo primero que deberíamos de validar es qué es lo que esperan nuestros pacientes. Y nuestros pacientes al día de hoy lo que esperan pues son efectos secundarios mínimos o nulos. Como todos sabemos, siempre que tomamos un medicamento, hasta viene en la cajita escrito los posibles efectos secundarios que podemos tener. Y puede ser que nos dé un poco de sueño, o que nos dé dolor de cabeza, o que nos dé náusea, etcétera, etcétera. Bueno, los pacientes esperan que la medicina vaya avanzando y que los productos que ofrecemos cada vez tengan menos impacto en cuanto a efectos secundarios. Otra expectativa que tienen los pacientes al día de hoy es que la medicina sea más personalizada. Es decir, mucha gente se cuestiona cómo es posible que si yo que mido 1,70 m y peso 72 kilos, me dan una aspirina de 250 miligramos para atender, por ejemplo, un dolor de cabeza, y es la misma que le dan a un jugador de básquetbol que mide 2,5 metros y que a lo mejor pesa 140 kilos y sin embargo el medicamento es el mismo. Es decir, nos generaría la incertidumbre si realmente la medicina que estamos tomando venía específica para mis necesidades o es algo que se genera de manera con un alcance global, con un alcance por volumen, que definitivamente en el pasado así se trabajaba mucho el tema del desarrollo de nuevas medicinas. ¿Qué esperan también? Precios accesibles. Creo que todo el mundo sabemos que cuando se trata de medicamentos para atender padecimientos simples, insisto, una gripa, una tos, un dolor muscular, pues a lo mejor los precios no son tan caros porque son medicamentos que pueden atender a un grupo importante de personas alrededor del mundo, pero en la medida que estos medicamentos se van especializando y atienden padecimientos muy específicos, los precios pueden ser bastante altos y bastante significativos, incluso en algunos casos impagables a menos que se tenga un seguro médico. Y finalmente, otra expectativa que tienen nuestros pacientes pues es una mejor experiencia en todo su recorrido como pacientes médicos, es decir, desde el diagnóstico. Todos sabemos que a veces la experiencia que tenemos cuando nos volvemos como pacientes no es tan agradable. Muchas de las herramientas que usamos al día de hoy para diagnosticar ciertas enfermedades son bastante invasivas, bastante desagradables. Entonces, otra expectativa que tienen nuestros pacientes es que la tecnología vaya permitiendo que cada vez más sean menos invasivos y menos molestos los procesos de diagnosticar una enfermedad y obviamente de atenderla también. Sin embargo, ya que entendimos todo ese tema de lo que esperan los pacientes, ahora creo que es importante hablar un poquito del largo, costoso y arriesgado proceso que implica el desarrollo de un nuevo medicamento. Y ahora voy a soltar algunos datos que a lo mejor para quienes no están muy familiarizados con la industria farmacéutica pudieran ser desconocidos, pero creo que son muy relevantes.
Para hablar de este proceso del desarrollo de medicamentos, lo voy a romper en 4 componentes importantes. El primero de ellos es el costo. El segundo tema es el tiempo que tarda desarrollar un nuevo medicamento. Después le voy a hablar de la tasa de éxito que tiene un nuevo medicamento y finalmente la protección que nos da una patente como industria farmacéutica. El costo de un nuevo medicamento. Este es un dato general de la industria. El promedio puede andar entre 600 millones a 2.500 millones de dólares el desarrollar un nuevo medicamento. Y a lo mejor muchas personas no saben lo que implica, pero sí hay una inversión muy fuerte que se tiene que hacer para poder sacar un nuevo medicamento al mercado. Y ese costo está relacionado al tiempo que lleva a sacar un nuevo medicamento, que puede andar entre los 8 y los 12 años para obtener finalmente un medicamento nuevo en el mercado. La tasa de éxito, para los que son así los top performers, los que tienen el mejor desempeño en cuanto a desarrollo de medicamentos, tal vez el 35% sería el ideal. Hay personas que dicen que no llegan, o hay empresas que dicen que no llega al 10 o el 15% la tasa de éxito, pero creo que nos quedamos con los de clase mundial que andan en el 35%. Y finalmente, la protección de la patente, que una vez que se cerró todo este ciclo de investigación, desarrollo, producción, conseguir las aprobaciones, etcétera, solo deja entre 12 y 8 años para explotar financieramente ese producto que se trajo al mercado. Y esos 12 o 8 años están obviamente ligados a si el proceso que inicié para desarrollar el medicamento me tomó entre 8 y 12 años, viceversa. Pero sí entro un poquito más a detalle en por qué es tan largo todo este proceso de desarrollo de medicamentos. Pues lo que podemos ver es que las distintas fases inician con una investigación básica en donde un grupo de científicos empieza a recolectar tal vez células o empieza a investigar un padecimiento en particular, empieza a probar algunas posibles alternativas para atacar una bacteria, para atacar un virus, para resolver una degeneración o algún problema celular que causa una enfermedad. Y típicamente ahí estamos hablando que del costo total del proyecto o del proceso de desarrollo de un medicamento nos va a tomar un 4% aproximadamente, y la tasa de éxito, si se fijan, es bajísima. Es decir, se tienen que probar muchísimas moléculas o se tienen que hacer muchas pruebas para poder encontrar una que tenga o que pueda ser viable para una solución médica. Una vez que ya se descubrió una molécula que tiene un potencial, entonces viene otro proceso que puede tomar hasta 3 años, que típicamente se lleva el 15% del costo total de este proceso de desarrollo, y en donde el éxito va de 1 al 5%, es decir, sigue siendo una tasa de éxito muy baja por muchos factores, y ahorita vamos a entrar más a detalle en eso. De aquí entra ya la fase preclínica, es decir, antes de empezar a hacer pruebas con humanos o los clinical trials famosos, se hacen algunas pruebas para verificar toxicidad de los componentes, tolerancia, qué tan solubles van a ser, cómo se tiene que armar esta formulación nueva, es decir, cuál es la manera correcta y el orden correcto de empezar a sumar los componentes del nuevo medicamento para que finalmente sean efectivos. De allá lo que pasaríamos es ya ahora sí en la fase clínica, es decir, en donde se hacen los 3 ensayos clínicos que típicamente piden las entidades regulatorias, fase 1, fase 2 y fase 3. El costo en total para una fase clínica puede ser el 68% del total de la inversión, y la tasa de éxito, dependiendo si estamos en fase 1, fase 2 o fase 3, puede ser del 10, 30 o el 80%. Sigue siendo, al menos para fase 1 y fase 2, un porcentaje de éxito bajo, es decir, hay muchos medicamentos que cumplen todas las primeras etapas anteriores, y cuando ya llegan a la fase clínica, en donde ya solicitamos un grupo de pacientes de prueba que quieran probar con este medicamento y que se empiece a generar la data, a veces nos damos cuenta que no tenía el éxito que se pensó en un inicio, y entonces se tiene que descartar el proyecto por completo. Finalmente, los que sí logran pasar las 3 fases clínicas, pues ya llegan a un proceso de autorización que puede tomar hasta 1.5 años, en donde el costo o el porcentaje de costo total de todo el proyecto puede ser un 3%, y la tasa de éxito aquí sí ya es muy alta, es decir, prácticamente el 90% de los productos que llegan ya hasta el nivel de autorización pueden avanzar y pueden convertirse
en una alternativa que se ofrece a pacientes y que obviamente puede empezar a generar ingresos para la compañía. Con todo esto que les platico, creo que al menos ya les planteo un poco también cuáles son los retos como industria farmacéutica para poder lanzar un nuevo medicamento que pueda atender una necesidad de un grupo de personas o un grupo de pacientes. Todos estos datos que están aquí, insisto, son genéricos para la industria farmacéutica. Pueden buscar más información en Science Direct, que es de donde hay parte de estos datos, y hay muchas otras fuentes que pueden encontrar ahí en Internet. Ahora, viendo toda esa complejidad que les platicaba en el slide anterior y todo lo que implica un proceso, si eso lo multiplicamos por las distintas plataformas tecnológicas que está siguiendo AstraZeneca, se darían cuenta del tamaño del esfuerzo que se hace para poder conseguir alternativas médicas para todo el planeta. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos al menos 6 distintas plataformas. La primera de ellas es moléculas pequeñas. Este tema de moléculas pequeñas son moléculas que se pueden desarrollar y que se pueden terminar entregando al paciente en forma de tabletas o en forma de soluciones que se pueden tomar o en forma de inyecciones. Es el típico medicamento que normalmente encontramos en el mercado y es el que está muy apegado al proceso que definí anteriormente del desarrollo de un nuevo medicamento. Sin embargo, también hay otras tecnologías que se están explorando, otras plataformas tecnológicas, por ejemplo, trabajar con anticuerpos. Una de las más recientes investigaciones que se está desarrollando en la industria farma en general y que obviamente AstraZeneca también es parte de, tiene que ver con el cómo trabajar con los anticuerpos y con algunas moléculas que se les agregan o algunos, elementos motivadores de anticuerpos para que detecten a las células del cáncer como si se tratara de un virus que tienen que atacar y exterminar. Ya hay ejemplos bastante interesantes documentados de este tipo de tecnología, en donde pacientes que tenían un cáncer reincidente y que ya habían estado sujetos a cirugía para eliminar el cáncer y ya habían estado sujetos, por ejemplo, a quimioterapias y el cáncer volvía a reincidir, entran en este tipo de pruebas basadas en anticuerpos y el cambio ha sido importantísimo. El tumor desaparece en cuestión de meses. Lo más importante es no hay efectos adversos. Como ustedes saben, siempre que se trata un cáncer, la quimioterapia causa muchos efectos adversos, malestar, pérdida de cabello, dolores de cabeza y puede tener todavía impactos más fuertes por lo agresivo que es el mecanismo para tratar de combatir el cáncer. Cuando nos movemos anticuerpos nos damos cuenta que prácticamente hay cero impacto en los pacientes. Entonces, es otra línea de investigación que se está haciendo, pero obviamente requiere también un esfuerzo importante, un análisis de datos gigantesco y muchas pruebas y muchos ensayos todavía. Hay otras alternativas como el manejo de péptidos o proteínas, nucleótidos, trabajar con células directamente, etcétera, etcétera. Pero en todos ellos, cualquiera de ellos que tomemos para trabajar, todos demandan, y de hecho ya estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial, machine learning, en algunos casos visión artificial o visión por computadora, ¿cómo le llaman? Sí, computer vision, que es básicamente para ayudar, por ejemplo, a los médicos a detectar cáncer en imágenes de radiografías de pulmones o en imágenes de resonancias, en donde se cree que un sistema inteligente puede ser mucho más preciso que un humano para detectar ese tipo de cosas. Entonces, es otra de las herramientas que se utilizan. Y no se diga Big Data y análisis de datos. La cantidad de información que se tiene que procesar para este proceso de desarrollo es gigantesca. Las bases de datos son enormes y obviamente si nos metiéramos a nivel del genoma humano y de la cantidad de información que puede emanar de ahí y cómo cada componente está relacionado dentro del ADN, por ejemplo, demanda de una capacidad de procesamiento realmente impresionante. Y justo ahí es donde creo que cómputo cuántico pudiera ser una muy buena alternativa para ayudarnos como industria farmacéutica a salir adelante. Por ejemplo, secuenciación del ADN a máxima velocidad. Es evidente que la cantidad de información que se maneja cuando se está haciendo una secuenciación de ADN es altísimo.
la cantidad de procesamiento que se requiere es gigantesca. Creemos que cómputo cuántico pudiera ser una alternativa que nos ayudara a facilitar este tipo de pruebas. Poner al paciente en el foco de atención. Otro dato que es importante, o otro tema que es importante, definitivamente gracias al avance tecnológico, ya prácticamente todos los pacientes del planeta traen algún tipo de dispositivo que les puede ayudar a generar información de su salud. Es decir, hay quienes ya tienen dispositivos que les están tomando la presión arterial, o que les están tomando el ritmo cardíaco, o que les están tomando temperatura. Es decir, ya tenemos una posibilidad de generar una cantidad de métricas sobre la salud de una persona que es gigantesca. El poder aprovechar toda esa información, correlacionarla con los estudios que hacemos y en base a eso encontrar mejores alternativas de salud, definitivamente creo que va a demandar de capacidades de cómputo mucho más agresivas o más poderosas que las que tenemos en este momento. Diseño de medicamentos. Sé que ya hay ahorita soluciones que, aprovechando cómputo cuántico, están tratando de incursionar en este tema, en el diseño de medicamentos, es decir, buscando cómo modelar nuevas proteínas o nuevos componentes, nuevas moléculas que puedan ayudar a resolver algunos de los padecimientos de nuestros pacientes. Entonces, creo que ahí también hay un área de oportunidad importante. Ensayos clínicos in vitro, creo que ese sería casi el santo grial para la industria farmacéutica. Desde mi punto de vista, en el momento que no dependamos de tomar un ser vivo para hacer una prueba de un potencial medicamento, creo que vamos a haber dado un paso gigantesco en este tema de buscar mejorar la salud de todo el mundo. Como ustedes saben, al día de hoy se pueden estar utilizando animales, o incluso ya cuando está muy avanzado el proceso se utilizan humanos para hacer estas pruebas. Creo que en la medida que la tecnología vaya avanzando, y cómputo cuántico creo que es una promesa gigantesca en ese sentido, vamos a poder llegar a un punto en donde todo lo que vimos de procesamiento que se tiene que hacer de una manera muy artesanal, por llamarlo de alguna forma, pudiera ser electrónica y pudiera ser ya independiente de tener que utilizar células vivas para avanzar en esas pruebas o en esos desarrollos. Y finalmente, sistemas de soporte de decisiones. Creo que también cómputo cuántico pudiera abonar al tema de cómo explotar más la cantidad de información que se genera sobre un paciente. Hay también mucha investigación, hay mucha documentación que se genera de distintos tratamientos que se están probando por distintas empresas. Cómo consolidar toda esa base de datos, toda esa base de conocimiento y utilizarla para tomar mejores decisiones en beneficio de la salud de todo el planeta, creo que es un reto importante para cómputo cuántico. Creo que hay más de 1.500 millones de artículos, 1.500 millones, no, 1.500 artículos que se publican cada semana relacionados a temas de salud. E insisto, si vemos la cantidad ahí sí de millones de artículos que ya hay, que ya existen, de distintos estudios, distintos ejercicios que se han hecho para probar alternativas médicas, hay una cantidad de información impresionante que simplemente tal vez no hemos podido capitalizar por la falta de una capacidad de cómputo que permita analizar y correlacionar toda esa información que se ha generado hasta la fecha. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como GITC? Bueno, definitivamente aprovechando la muy buena relación que tenemos con el Tecnológico de Monterrey y la amabilidad del doctor Salvador Venegas, que ha sido nuestro líder aquí en la parte de cómputo cuántico, desarrollar un grupo de empleados que queremos se conviertan en los líderes a futuro de la aplicación de esta tecnología en beneficio de nuestros pacientes. ¿A qué voy con esto? Tenemos claro que cómputo cuántico no es una tecnología que al día de hoy esté pudiendo brindar todas las soluciones que necesitamos. Es una tecnología que está en etapa de maduración, que requiere aún de mucha inversión, de mucho trabajo, de que mucha gente, como todos los que están presentes en este panel, que hay gente con todas las credenciales del planeta, que sigan trabajando y empujando esta tecnología, buscando que eso pueda ser una alternativa viable, tal vez en los siguientes 5, 6, 7, los años que sean. Sin embargo, a pesar de que no es una tecnología que al día de hoy pudiéramos decir que ya está totalmente probada y que es algo que podemos aprovechar
dentro de nuestra industria o dentro de nuestra compañía. La decisión que tomamos o que tomé aquí en Guadalajara es sí empezar a preparar a un grupo de 25 empleados que quieran ser líderes en el uso de cómputo cuántico en México y en la industria farmacéutica. Lo que vimos fue el potencial de empezar a incursionar, prepararnos, entender mejor qué es lo que está sucediendo, entender mejor qué cambios implica entre la forma tradicional de trabajar con unos y ceros a trabajar ahora con qubits, entender el potencial que puede tener, ligarlo con los retos que tenemos dentro de nuestra compañía y empezar a prepararnos para que cuando esto sea una realidad, nosotros podamos levantar la mano desde Guadalajara y poderle decirle a la organización, tenemos 5 años metidos en este tema y podemos liderar para toda la organización desde Guadalajara el uso de cómputo cuántico como una alternativa para nuestra compañía. Insisto, al día de hoy tenemos a 25 jóvenes trabajando de la mano del doctor Salvador para entender un poco más. Arrancamos con algunos cursos básicos, estamos empezando con un diplomado y lo que queremos es seguir trabajando de la mano del doctor Salvador en la medida que él nos quiera apoyar para garantizar que estamos avanzando al ritmo de que esta tecnología vaya evolucionando y saber que en el momento que esté lista nosotros vamos a poder capitalizar lo más que se pueda en beneficio de nuestros pacientes. Finalmente, lo que queremos alcanzar con esto pues es el liderazgo dentro de AstraZeneca IT en el uso de cómputo cuántico. Al día de hoy no hay otro equipo de trabajo en AstraZeneca que esté tan metido con cómputo cuántico como está el equipo de Guadalajara. Creemos que era una decisión importante, creemos que es una decisión que no solo le agrega valor a la organización, es decir, anticiparnos y empezar a ver el potencial de este tipo de tecnologías y cómo nos pueden beneficiar como industria, no solo nos deja listos y nos ayuda a agregar valor a la empresa, también como empleados se pueden quedar satisfechos de que están trabajando con lo que es la punta de la tecnología y con lo que viene a futuro, y a nivel personal, a nivel curricular, nos parece que están desarrollando un valor que seguramente no encontrarían en otras empresas de Jalisco, al menos al día de hoy no se de otra empresa que esté invirtiendo en el desarrollo de talento para cómputo cuántico. Y con esto, con estos slides, lo que buscaba principalmente es plasmar un poco de lo que somos como organización, explicar un poquito de lo que hacemos como centro de tecnología, por qué creemos que cómputo cuántico puede ser una muy buena herramienta para seguir apoyando en temas de la salud y obviamente estar nosotros preparados para que esto se maneje de esa forma. Quisiera cerrar esta conversación y sé que hablé tal vez demasiado rápido, pero podemos dejar un espacio para preguntas en caso de que se pueda hacer. Quisiera aprovechar estos últimos minutos nada más para invitar a todos los expertos que están presentes en este foro en Quantum Latino para que sigan empujando este tema, para que se acerquen a nosotros. Finalmente nosotros ya iniciamos este recorrido. Me encantaría saber si alguno de los que están presentes ya está trabajando en temas de cómputo cuántico relacionados a desarrollo de medicamentos o al desarrollo de moléculas o a ciencias de la salud, que me platiquen qué están haciendo y ver cómo podemos todos contribuir para que esto siga avanzando. Para mí es motivo de orgullo que México esté empujando, liderando este tema, tener al doctor Salvador también como una de las eminencias a nivel mundial es motivo de orgullo como mexicano, pero escuchar que otros países de Latinoamérica también están involucrados, que también están empujando este desarrollo tecnológico, creo que es muy importante. Creo que nos empieza a ser visibles ante el resto del mundo, que no necesariamente somos followers, somos personas que también nos gusta liderar, que nos gusta ver qué es lo que está sucediendo en tecnología e ir de la mano, no solo adoptándola, sino tratando de empujar en el desarrollo de esa tecnología. Pues yo espero que en los siguientes 2 o 3 años ya tengamos gente en el GITC que esté trabajando de la mano con ustedes, tratando de hacer innovación y no solamente escuchando o aprendiendo lo que ustedes están empujando en este campo del cómputo cuántico. Y con eso les agradezco que me hayan escuchado y si, doctor Salvador, se puede abrir alguna sesión de preguntas y respuestas, estoy totalmente disponible
para atender cualquier inquietud. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo quiero agradecer de todo corazón sus palabras, la amabilidad y la confianza que ha depositado en nosotros, en el TEC, en un servidor en particular, para llevar los temas de computación cuántica al centro que usted dignamente dirige. Créame que mire, yo lo que pienso, y se lo compartí en alguna ocasión, es AstraZeneca salvó al mundo. Las oraciones de ese estilo nos muestran la importancia de la empresa y de lo que hace por la humanidad. En colaboración con la universidad que llevo en el corazón, ¿no? Con Oxford, de donde me gradué, pues bueno, dedicar mi trabajo, mi esfuerzo, ¿no? Fines de semana, parte de mi vida, a construir ese conocimiento en el centro que usted dirige con los compañeros del centro, que ha sido un verdadero honor y placer darles lo poco o mucho que sé sobre computación cuántica. Créanme que estamos a bordo, ingeniero. Y muchas gracias por la confianza otra vez. Gracias, doctor. Y si me permite el comercial, ahorita que decía que AstraZeneca salvó el mundo de la pandemia, creo que definitivamente tuvimos algo que ver. Se entregaron 3,000 millones de vacunas a distintos países, sobre todo a países de bajos recursos. Me gustaría enfatizar, porque creo que no todo el público lo sabe, pero cuando AstraZeneca decide participar en el desarrollo de una vacuna que pudiera salvar al planeta de una de las peores pandemias que se han vivido en los últimos 100 años, la decisión del CEO fue: vamos a ofrecer esa vacuna a costo de producción. No es un momento de hacer negocio con esto, es un momento de rescatar al planeta, de buscar que retomemos la salud de todo el planeta. Y él lo decía muy claramente, él decía: mientras no estén todos sanos, nadie está seguro. Entonces, creo que refuerza un poquito lo que les platicaba del compromiso que tiene AstraZeneca como organización de salvar al planeta o de llevar salud al planeta. Creo que otra muestra, si me lo permiten 2 minutos, doctor, de ese compromiso es, por ejemplo, un programa que lanzamos aquí en México, que está llegando a Guadalajara también siguiente mes y medio, 2 meses, que se llama Salud Joven. Y básicamente lo que hacemos como organización, existe este programa a nivel de todo el mundo, pero lo que hacemos es reeducar a los jóvenes en cuanto a los hábitos de consumo. Hay enfermedades no transmisibles que son una carga muy pesada para los gobiernos de todos los países, y estas enfermedades son la diabetes, las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, que muchas veces están más relacionadas a malos hábitos que a un virus o a una bacteria. Por ejemplo, el consumir demasiado azúcar y que provoca diabetes, o el fumar tabaco y que puede provocar cáncer o enfermedades respiratorias, o el no llevar una vida sana y que puede ocasionar enfermedades cardiovasculares, es el tipo de cosas que estamos tratando de reeducar a la juventud, tratando de que no necesiten de un medicamento para estar sanos. Es decir, a pesar de que mucha gente cree que para las farmacéuticas, pues lo ideal es que haya muchos diabéticos y mejor vamos a darle azúcar a todo el mundo para que estén diabéticos y consuman nuestros productos. En el caso particular de AstraZeneca, dedicamos recursos, tiempo, esfuerzo en educar a la gente para que no necesite un medicamento para la diabetes, a pesar de que es una de nuestras líneas de negocio. Y creo que nada más para cerrar el comentario, eso habla de los valores éticos de una organización como AstraZeneca, que insisto, esperamos que trabajando de la mano con usted, doctor, más adelante encontremos soluciones mucho más baratas gracias al uso de cómputo cuántico y más accesibles para todas las personas. Claro que sí, ingeniero. Pues mira, yo quisiera compartir con usted, con la audiencia, que en años pasados tuve el gusto de formar parte del equipo de trabajo de la Oficina de Transferencia de Tecnología de Oxford. Y ahí me tocó conocer muy de cerca un mundo que yo ya conocí, el de las patentes, ¿no? Su creación y negociación, que es de veras así como, es como el así océano abierto con tiburones y los monstruos que se encuentra uno, ¿no? Es un mundo complicado. Pero esa visión de negocios de la Oficina de Transferencia de Tecnología, porque a eso se dedica, ¿no? A la construcción de riqueza y de mejoras, pues, del mundo a partir de la tecnología, me mostró claramente el difícil papel que le toca jugar a las farmacéuticas en el mundo. Porque bien lo señala usted, a veces es muy fácil
emitir comentarios a la ligera sobre los negocios que se hacen, ¿no?, en distintas ramas de la industria, que además de decir nada de malo tiene eso, ¿eh? Por supuesto, ¿no? O sea, ¿quién le dice no, no quiero a un auto nuevo? ¿O quién le dice, no, Dios mío, aléjame de la tentación de tener una casa? No, pues todos aspiramos a vivir mejor. El punto es vivir mejor con el resultado de ese trabajo. Pero es combinación con lo que me tocó vivir ahí y aprender, vi realmente el difícil papel que toca jugar las farmacéuticas. Y de ahí, pues, caminando pues ya en mi doctorado y en la investigación que he hecho después y comprender que el cómputo cuántico era de utilidad para la industria de la farma, particularmente para AstraZeneca, pues es una oportunidad de oro, ¿no?, para hacer realidad lo que decía Heidegger: cuando el ser humano se entiende mortal, busca la inmortalidad. Buscamos dejar en algún lugar, ¿no?, en alguna persona, en algún hecho, un recuerdo, un rastro, pues sí, un recuerdo, un rastro de nuestra vida. Y pienso yo que el desarrollo de tecnología cuántica, en particular en México, en América Latina, pues nos puede llevar hacia ese camino. Es que muchas gracias por la oportunidad. Y Gracias. si le parece bien, vamos a responder la pregunta que nos plantea Luis Tobar de AstraZeneca. Dice aquí: saludos, Alberto. Considero que uno de los retos para la industria farmacéutica es adoptar y cumplir los requerimientos regulatorios solicitados por las entidades correspondientes del entorno farma, para el cómputo cuántico y otras nuevas tecnologías. Definitivamente, creo que en general en el tema de tecnología debemos de ser muy cautelosos y cuidar toda la parte regulatoria y también toda la parte de compliance, es decir, sabemos que hay temas éticos que pueden estar atrás del uso de la tecnología y es importante definir muy bien cuáles van a ser los lineamientos que se van a seguir para utilizar X o Y tecnología. Llámese de temas de inteligencia artificial, cómputo cuántico, machine learning, etcétera, etcétera. Creo que es un buen comentario el de Luis. Creo que definitivamente uno de los temas a cuidar es qué regulaciones se van a poner para el uso de esta tecnología y asegurar que los estamos cumpliendo al 100%. Ahora, fíjate, respecto de eso, hay digamos, varios documentos iniciales, propuestas iniciales que se pueden tomar para la construcción posterior de un marco. Por ejemplo, yo tengo el honor de participar en un think tank del Foro Económico Mundial, en el que también participa, y fue gracias a su invitación, la doctora Araceli Venegas Gómez. Estamos ahí trabajando en distintos temas que tienen que ver con computación cuántica y el mundo de los negocios. Entonces, en particular, salió, si mal no me acuerdo, ya no sé en qué día vivo, pero estamos en junio, ¿verdad? Entonces, por ahí de marzo, salió un documento del Foro Económico Mundial sobre Quantum Computing Governance, que tiene que ver con la construcción de marcos éticos, una propuesta de una construcción de marcos éticos para el uso responsable del cómputo cuántico. Esto es, porque lo plantea muy bien el documento, dice, bueno, ¿quiénes van a poder estar en principio en posibilidad de aprovechar el potencial del cómputo cuántico? Pues los países ricos. Y qué bueno que sea así, pero además hay que construir un marco que nos permita que la humanidad entera reciba los beneficios de esta tecnología y forzosamente pase el marco regulatorio por ese camino. Correcto. Ok, pues bueno, pues podríamos tomar ahora unos cuantos minutos de descanso porque viene el panel de End Users, si le parece bien, parar aquí la sesión para vernos a las 2 de la tarde en el panel. Perfecto. De nuevo, muchas gracias de todo corazón y pues nos vemos en unos minutos. El panel lo va a dirigir otro colega. Solo permítame dar el anuncio en inglés del término de la sesión y el inicio de la siguiente. Okay, well, thank you very much for being with us. We shall now have a 5 minutes break and then go immediately afterwards. We shall have a panel in which end users will be talking about the different experiences in quantum computing. So thanks again for being with us and see you in a few minutes time. Thanks. Gracias. Gracias.